Mi nombre es Julio Gordillo Méndez, orgullosamente lasallista desde hace bastantes años. Formalmente empecé a formar parte del movimiento lasallista cuando me ingresé en el Club de Alta Montaña de Cristóbal Colón, pero formalmente ingreso con los hermanos en la preparatoria de la Universidad La Salle. Posteriormente hago mi carrera de administración en la Universidad La Salle, donde orgullosamente me desempeño como profesor durante algunos años, ¿no? Antes de irme a hacer una maestría al IPADE y antes de especializarme en el extranjero. Llevo aproximadamente 10 o 12 años viviendo en el extranjero. Tengo cerca de 25, 26 años trabajando en el sistema financiero o nacional o ahora internacional, ¿sí? Y orgullosamente lasallista, casado con 3 pequeñas y pues con mucho gusto de estar con ustedes. Tantos hermanos que yo los defino como gente que tocan el corazón de uno, que lo forman de diferentes maneras, en una educación integral. El caso del hermano Héctor García Zaragoza, con el cual he compartido pues la alta montaña muchos años, igual que el hermano Arroyave. Qué decir de Lucio Tácer, del hermano Martín, del hermano Enrique, del hermano Demetrio. O sea, perdón si seguramente olvidaría muchísimos, pero las anécdotas son muchas. Yo creo que las anécdotas más importantes se basan en el tema del servicio, en el tema de aprender a hacer las cosas bien, con calidad, con exigencia. Yo recuerdo mucho a don Rafa haberle acompañado a hacer negocios donde él se interpretaba en 3 o 4 diferentes idiomas con una capacidad bárbara, muy puntual. Y realmente de ahí me surgió mucho el compromiso, ¿no? Anécdotas él me decía mucho, se puede ser un gran profesional, no es que yo lo sea, pero se puede ser un gran profesional y también ser una buena persona. La oferta hoy educativa mundial es enorme. Hay que tener muchísimo cuidado con ella porque el benchmarking mundial es muy exigente. Muy exigente. En mi caso específico yo agradezco mucho lo que yo de algún lugar tomé de los profesores lasallistas, el concepto de la educación integral, porque siento que eso es el término más valioso. Si bien en la parte más técnica hay muchas áreas de oportunidades, el hecho de que haya sido uno educado con valores durante toda la carrera, que le hablen uno de ética, que le hablen de formación, de cómo hacer las cosas bien, sin duda eso pues cambia mucho la mentalidad, ¿no? Aclaro, es bien importante que no es solo la labor de una escuela, de una gran universidad como es la Universidad de La Salle, sino una labor del que estudia, del que lo acompaña, de la familia. En un concepto general diría una educación integral que agrega mucho en muchos canales de la vida. Siento que el sistema no está del todo preparado. Creo que el sistema que tenemos educativo en México, y hablo México en su conjunto, tiene que hacer serios cambios. Tenemos que ser un país donde se premie más la labor de investigación, la labor de ir tras ejecutivos, tras profesionales, empresarios que rompan paradigmas, que estén al nivel más exigente de clase mundial, ¿no? Siento que hay nuevos programas. El señor rector hace algunas semanas nos mostraba la oferta educativa que sin duda es grande, pero creo que el modelo debe de ser complementado con un sistema de profesores de alto nivel académico que no solo sepan enseñar, sino que estén continuamente en la labor del día a día en las empresas. Y por otro lado, en este caso, el estudiante que verdaderamente no espere que solo el sistema educativo por sí, el profesor,
le dote de todos los elementos que requiere. Yo creo que no hay una sola universidad en el mundo de las que están catalogadas como las 10 mejores que tengan un sistema donde recibas todo, sino al contrario, es un sistema integral. Pero vaya, contestando muy concretamente, siento que hay enormes áreas de oportunidad. Lo primero que esperaría, y lo digo con orgullo, es que continúe el modelo de educación integral, educación con valores. ¿Qué esperaría? Que fuese un sistema donde profesores, autoridades, los propios alumnos, nos pudiéramos, comparar con lo mejor del mundo. Que la oferta educativa fuera sumamente exigente, que los programas no solo fueran bilingües, que tuviéramos la capacidad, que siento que en algunas carreras la Salle lo empieza a ofrecer, que tuviéramos un benchmarking y una capacidad de compararnos con las mejores universidades asiáticas, europeas o americanas. Si esto no solo es un afán de cariño hacia una enorme universidad que le tengo respeto, sino es una exigencia hacia profesores, hacia una institución, de contar con un sistema de calidad verdaderamente de benchmarking mundial. El mundo hoy se enfrenta a la peor crisis, a la peor secuela de la crisis financiera, la más profunda de toda la historia de la humanidad, pero por lo consiguiente hay enormes oportunidades, pero oportunidades para aquellos que en verdad tengan los mejores niveles educativos. Los profesores que me escucharán, los estudiantes que forman parte hoy de estas nuevas exigencias, necesitan tener una visión más global. Necesita ser gente que sean, yo siempre digo que sean de los que son parte de la solución y no del problema. Que sea gente con una visión internacional de calidad, con excelencia. Que sean personas que tengan dentro de ese rasgo de globalidad la capacidad no solo de compararse, sino de ser actores de cambios en un entorno donde el común denominador es el cambio, pero que a la vez no olviden los factores importantes que nos hacen ser personas, los valores, tenemos sentido común, sentido de pertenencia, pero sin duda algo que quizás no se aprende mucho en una universidad es que tengan hambre, por decirlo de alguna forma, de hacer algo con sus vidas de profunda calidad mundial. Hoy la Salle tiene todo para hacer esto, los profesores tienen un enorme reto, pero los estudiantes muchísimo más, de hacer el mejor esfuerzo por ser no los mejores de México, intentar ser los mejores del mundo. En México tenemos personal, tenemos profesores, tenemos gente capaz de ganar medallas de oro, siempre y cuando seamos exigentes con nosotros mismos, siempre y cuando seamos muchísimo más exigentes en el modelo educativo. No necesitamos profesores con respeto que sean únicamente buenos profesores. Necesitamos profesores que, además de estar continuamente activos en la academia, estén activamente trabajando en sus empresas, dando consultorías, vaya, que estén en ambas partes de esas labores agregando valor, ¿no? Necesitamos gente que sea capaz dentro de las universidades de hacer comparativos muy concretos de cómo están el resto de las universidades europeas en los programas educativos, en nuestra capacidad de contestar un examen, en la capacidad de hablar. El inglés ya es lo de menos. Hoy tendríamos que dominar varios idiomas, las nuevas generaciones, para tener la enorme capacidad de ir por un benchmarking mundial. Un benchmarking mundial donde nos tendríamos que posicionar como gente que esté dispuesta a romper paradigmas, que estén dispuestas a entrar en un modelo global donde seamos piezas de cambio, donde estemos formando líderes que puedan ser el CEO de mañana, líderes que no solo puedan pensar como empleados, sino como dueños, que pudiéramos, yo aconsejo mucho, tomar el método del caso. Siento que es un modelo de gestión pleno, claro y eficiente que le permite a no solo a los estudiantes, al profesor, no hablar de supuestos, sino hablar de hechos concretos, de calidad educativa y de exigencias, ¿no? Y el último, yo siento que depende mucho de las personas en sí. Necesitamos estudiantes que tengan el sentido no de compararse con lo mejor del país, que somos un gran país, que sean estudiantes que sean capaces de salir sin miedo a luchar al mundo y con calidad, con valores
triunfar como hoy lo están haciendo muchos mexicanos exitosos en el extranjero. Sin duda, el mundo puede cambiar en muchos conceptos, la globalidad puede ser más exigente, pero no cambian los valores en sí. No se puede perder la ética. Yo siento que muchos de los valores que se perdieron han provocado esta secuela de la peor crisis económica de la historia. ¿Y por qué? Porque muchos de estas generaciones, casualmente en muchas de las universidades de éxito en Estados Unidos, fueron formados muchos de los que hicieron que fracasara el sistema mundial. Y casualmente muchas de esas generaciones olvidaron en sus libros los conceptos de ética, de valores en los negocios. Sí, hay que ser un gran profesionista, pero hay que formarse, tener valores, tener una visión global, tener una visión de conjunto, romper paradigmas, ser agente de cambio. Necesitamos profesores y estudiantes que estén dispuestos a dar lo mejor, pero a preguntarse, ¿en verdad lo somos? ¿En verdad pudiéramos dar esta clase en Beijing, darla en Londres, en Madrid, o yo como estudiante pudiera triunfar y pasar los exámenes más exigentes o los programas como el GMAT, ser un CFA o tener los exámenes de la Securities Exchange Commission? Esas preguntas conjugan ser verdaderamente alguien, pues yo lo defino como integral. Sí, ser un gran profesional, pero no olvidar la parte integral de valores, que esos nos rigen a todos sin duda. Los profesores se tendrán que preguntar, ¿pudiéramos dar esta clase perfectamente en inglés? ¿Estamos dotándonos hoy de las mejores herramientas en nivel global o estamos siendo repetitivos en los conceptos? Yo como profesor, haciendo un símil, ¿sería capaz de ser el CEO en una empresa donde aparentemente tengo bien la técnica, pero ¿sería yo capaz de romper el paradigma dirigiendo 10,000 o 15,000 empleados? Hoy tenemos que ser exigentes, tenemos que llevar a la escuela a la siguiente generación y necesitamos profesores que se crean, que lo justifiquen y que sean capaces de, no solo de compararse, sino de dominar un concepto global y en un momento dado buscar una internacionalización que beneficie el concepto que hoy se maneja en México, ¿no? En el caso de los profesores de universidades con tanto prestigio como la nuestra, tenemos que ser brutalmente exigentes en nuestra entrega, brutalmente exigentes en recibir con buena medida la crítica, los exámenes continuos, la capacitación a muy alto nivel, ¿por qué no? Los programas de internacionalización, ¿no? No se puede estar dando clases de finanzas si no se saben las principales técnicas que se imparten y que se van descubriendo en el mundo. No se puede ser un profesor bueno de planeación si no has sentido en tus manos el control y gestión de una empresa. Y yo siento que en ese sentido vuelvo al tema del benchmarking y de las comparaciones que a veces son un poco desagradables. Nos tenemos que comparar hoy con Stanford, nos tenemos que comparar con Cambridge, nos tenemos que comparar con las mejores universidades asiáticas, nos tenemos que comparar contra lo mejor del mundo, como instituciones, como profesores y como alumnos, exigirnos, porque es una forma de entregarnos a nosotros mismos en el futuro, una fórmula ganadora de éxito global y no solo regional o local. Muy buenas tardes, yo soy Juan Manuel Ferrón, soy contador público, orgullosamente egresado de nuestra Universidad La Salle. Adicionalmente, tengo el placer de haber dado 23 años de cátedra en nuestra Facultad de Negocios y soy el socio a cargo de la División de Consultoría de PricewaterhouseCoopers. Nuestros años en la Universidad La Salle fueron verdaderamente intensos. Seguíamos siendo todavía una parte de nosotros, jóvenes preparatorianos, haciendo la transición a convertirnos en profesionales universitarios, buscando adquirir los conocimientos que significarían el resto de nuestra vida profesional. Al mismo tiempo, nos interesaba también seguir viviendo la vida, seguir echando relajo en los pasillos. Éramos como cualquiera de todos los jóvenes que hoy tenemos en nuestra universidad. Por otro lado, tuvimos una generación llena de maestros verdaderamente significativos, particularmente aquellos que fueron muy exigentes con la técnica contable, que eran rigurosos en la metodología que seguíamos, en los conocimientos que teníamos que adquirir, entre los que destacan el maestro Sánchez Rojas. Por otro lado, teníamos maestros que hablaban con nosotros lo que sería la profesión
que nos inculcaban el placer, la pasión por ese conocimiento de los negocios, por ese conocimiento de las finanzas, como fue el maestro Ríos Blando. Creo que tuvimos una mezcla de maestros que supieron darnos exigencia técnica, aspiraciones profesionales y formación humana y profesional de la calidad que la Universidad La Salle siempre trata de generar. Primero que nada, la formación lasallista, yo considero, nos dio a nuestra generación y le ha dado a muchas otras generaciones un equilibrio adecuado entre los conocimientos técnicos, profesionales y la formación humana. La capacidad de entender que nuestro trabajo trasciende la parte netamente monetaria, trasciende incluso la parte solamente del éxito profesional y que tiene un impacto directo en lo que es el desarrollo de las instituciones a las que asesoramos o a las que ayudamos, y que el impacto que generamos en esas organizaciones o instituciones tiene a su vez una repercusión en la formación humana de aquellos que colaboran con las mismas. Creo que ese equilibrio nos diferencia totalmente del resto del mercado en México y nos da una pasión mayor por nuestro trabajo y por la vocación de servicio. Somos una generación, y creo que somos una universidad, que genera gente con equilibrio de conocimientos y vocación de servicio. Nuestro sistema educativo necesita afinar algunos puntos. Creo que hay ocasiones en que tenemos que ser un poco más firmes en el momento en que inculcamos los conocimientos. Tiene que haber un piso de conocimientos obligatorio, sin el cual los jóvenes no deben de poder egresar o progresar en la carrera. Por otro lado, creo que también nos hemos alejado un poco de esa formación humana, de regresar a hacerles sentirse partícipes de una sociedad y de una necesidad de un México actual con grandes retos, con grandes necesidades, y que ellos se vislumbren en su profesión como una parte de la solución a los retos del país. Afinando esos detalles y reconociendo que seguimos siendo una gran institución educativa, afinando esos detalles debemos de poder recuperar nuestro puesto privilegiado dentro de las instituciones académicas del país. Mezclando lo que hoy buscan los jóvenes y lo que serían mis intereses personales, creo que la universidad necesita brindarle o ofrecerle a los jóvenes un reto, una formación académica que sea sólida pero compacta, que no sea una exageración, que tenga mucho modernismo, que tenga mucha tecnología, que tenga una versatilidad internacional y que finalmente sea realmente y claramente un paso a su formación profesional para desarrollarse en un mundo empresarial, en un mundo laboral, en un mundo profesional, a la altura de los retos que hoy tiene nuestro país. Cada vez más México va sin duda a tener una economía dinámica, una economía muy agresiva, una economía en la que además va a estar abierta al mundo, por lo que vamos a tener ya una competencia fuerte en la vida profesional de muchos extranjeros y viniendo a competir en nuestros mercados laborales. Nuestra gente tiene que tener esa versatilidad, no solamente saber hacer, sino tener la madera de formación de líderes empresariales, de líderes profesionales, que nos permita competir con ese entorno internacional y que nos permita, por otro lado, tener una solidez profesional. Tenemos que tener el equilibrio de las dos cosas. Creo que los maestros tienen que tener muy consciente este perfil y preparar a los muchachos para esa fuerte batalla profesional que ahora va a ser una batalla internacional. Acerquémonos más al estudiante, oigamos más sus inquietudes. Al oírlas, convirtámoslas, dirijámoslas hacia la formación profesional propositiva. No permitamos tampoco que el estudiante crea que la universidad es un juego. Tenemos que tener el equilibrio entre oírlos, atenderlos, que esto nos gane su convicción, pero ser firmes, formadores, en enseñar y finalmente crearles aspiraciones de una grandeza como profesionales egresados de la Universidad de La Salle. Mi experiencia docente sin duda ha sido verdaderamente gratificante, ha sido todo un reto. Han sido muchos años desde que yo era apenas un gerente joven y me enfrentaba a jóvenes tremendos, hasta ahora que ya estoy rayando en ser un viejo en la profesión, pero hemos visto todo el tiempo estas generaciones llegar igual que como nosotros, con ese equilibrio de todavía querer vivir la vida y ese equilibrio de querer aprender de ser un profesional. Mis años de profesor en la universidad me han permitido conocer a muchísima gente verdaderamente brillante, que cuando hemos sabido entenderla y formarla,
no nos ha dejado mal allá afuera en la profesión. Tenemos egresados que dirigen empresas latinoamericanas como Taiko, tenemos egresados que son socios de las firmas más importantes de contadores públicos de nuestro país, tenemos egresados que hoy fungen parte crucial dentro de los gobiernos estatales y federales. Tenemos egresados que hacen su vida profesional y personal muy bien hecha. Esto nos está permitiendo satisfacernos de haber formado a estas gentes. Una cosa muy interesante, cada vez que paso las puertas de la universidad, cambio el switch mental. Regreso a la juventud que implica nuestra universidad, regreso a la empatía que representa nuestra universidad, nuestra comunidad lasallista. Y la verdad es que por eso estamos aquí tantos años, porque es una toma y daca. Si bien trato de dar todos los conocimientos que tengo, sin duda me llevo mucho espíritu, mucha juventud, muchas vivencias de todos nuestros muchachos y nuestras muchachas que el día de mañana van a ser un profesional del cual nos sintamos orgullosos en la Universidad La Salle. Un profesional con valor es aquel que no solamente aporta sus conocimientos sólidos, importantes, especializados, sino que también se preocupa porque esos conocimientos conlleven a la mejora de la institución en la que labora o a la que le presta sus servicios, y que la combinación de sus conocimientos con los recursos materiales y económicos que tenga la institución o la empresa permita un crecimiento económico, permita la generación de riqueza. A la larga, esto va a llevar a que la comunidad social del país tenga unas mejores opciones de vida. Un profesional con valor tiene conocimientos, pero se apasiona por su cliente, le agrega más allá que lo que es su conocimiento técnico, le agrega su conocimiento humano, su pasión porque las cosas salgan bien. Bueno, yo soy Leonardo Kurchenko, yo estudié la preparatoria en La Salle entre el 78 y el 81, hace ya algunos ayeres. Se dice rápido, pero cuando cuentes los años ya pasó algún tiempo. Entonces, yo estudié la prepa ahí y después estudié comunicación. En esos años La Salle no tenía la carrera, entonces yo me fui a buscarla afuera y estudié en la Iberoamericana. Pero trabajé en La Salle y viví la preparatoria de una forma muy intensa. Formé parte del movimiento lasallista, de jóvenes lasallistas, de encuentros lasallistas. Traíamos a estudiantes de diferentes partes de la República, venían de colegios lasallistas de todo el país. Así es que construimos un movimiento grande de integración y de debate y de discusión sobre los valores lasallistas en aquel entonces y sobre la misión de nosotros como mexicanos y como egresados de una nueva generación. Fueron momentos intensos, apasionantes, llenos de valor, de contenido, de debate, de análisis. Recuerdo esos años como muy apasionados, ¿no? Nos tomábamos las cosas muy en serio, o unos más en serio que otros, pero yo los recuerdo muy gratamente. Y después de la carrera regresé a trabajar a la universidad. Trabajé en servicios educativos, trabajé en servicios escolares, trabajaba los veranos en La Salle. Entonces tenía una doble función porque por un lado era estudiante, pero por el otro era empleado también como freelance durante los veranos. Entonces tuve la oportunidad de conocer la institución muy por dentro. Y sí, para mí fue muy formativa. Yo aprendí muchas cosas en esos años. Aprendí a formarte una personalidad. Aprendí a sustentar y defender tus valores en lo que crees y en lo que piensas y cómo debes fijarte a ellos. Aprendí a respetar al prójimo. Aprendí la tolerancia a las opiniones distintas y diversas. Aprendí a construir acuerdos y a sentarte en una mesa y dialogar con gente distinta y construir un acuerdo, cosa que a este país, por cierto, le hace una falta brutal y gigantesca. Aprendí muchas cosas.
Para mí la formación lasallista y esos años en la preparatoria, yo fui lasallista solo 3 años. Para mí fue muy determinante en términos de formación ética, de formación de valores, de formación humanística también. Para mí fue muy importante la definición de mi perfil profesional en esos años. En México tenemos un grave problema de formación docente, grave problema. ¿Por qué? Porque hemos sido terriblemente mediocres. El sindicato de educación ha sido un freno brutal. Entonces, tenemos maestros formados en el siglo XX, con programas académicos que vienen a veces del siglo XIX, muy concretamente el de bachillerato. Revisen ustedes las modificaciones que ha tenido el Plan General de Estudios de Bachillerato en el siglo XX y es prácticamente el mismo que diseñó José Vasconcelos hace 80 años, ¿no? Nada más, 80 años. Seguimos estudiando lo mismo y peor aún, de la misma forma. Entonces tenemos esos planes de estudio con maestros formados en el siglo XX, con generaciones de alumnos totalmente diferentes, con generaciones de alumnos del siglo XXI, con una lógica y una dinámica y una adaptación a la tecnología, con una rapidez y una vertiginosa que hace que, claro, todo se vea un poco fuera de lugar y fuera de moda. Los programas académicos no responden a las demandas del siglo XXI. Los maestros están formados con una estructura y una base de repetir modelos y esquemas y ajustarse a planes de estudio, cuando todo eso, en esta dinámica del siglo XXI que vivimos, no importa. Lo que importa no es qué te enseñan, sino lo que importa es qué aprendes, cómo lo aprendes y cómo eres capaz de aplicarlo a la realidad. Yo espero y hago votos porque La Salle, que debiera ser una institución educativa de vanguardia y que transforme parámetros y paradigmas educativos, esté en una ruta de transformación y de cambio. Porque si no, sus egresados van a ser pues mano de obra barata en un mundo globalizado, donde o aprendes a resolver problemas, a adaptarte a escenarios cambiantes, a ver cómo reaccionas a una cosa, qué capacidad tienes para validar información, para construir conocimiento. El constructivismo es el eje educativo del siglo XXI y muchas de nuestras escuelas siguen siendo terriblemente conductistas. Lo importante es una relación transformada del docente con el alumno. El maestro tiene que bajarse de la tarima, dejar de dictar lecciones que no sirven para nada y construir una relación de diálogo y de construcción y de descubrimiento del conocimiento compartida con el alumno. El chavo trae estas cosas y las posee y las maneja desde los 7, 8 años. Y los maestros, que son de otra generación, no tienen esas habilidades. Entonces me fijaría en que los maestros tengan la capacidad de incorporar estos dispositivos a su secuencia didáctica dentro del salón de clase. Que les diga, vamos a hacer un trabajo de investigación con esto, vamos a compartir la información y vamos a construir una red aquí en el salón, porque ese es el conocimiento del siglo XXI. El conocimiento del siglo XXI se determina por la construcción de redes y la transmisión de información, por la validación de datos, por la investigación continua de información que te permite avanzar y construir conocimiento. Los ingenieros que egresan, y La Salle tiene, no sé, tenía 5 o 7 ingenierías de bastante buen nivel, los ingenieros que salen hoy de las universidades tienen que desechar prácticamente el 60% de lo que traen, porque ya cambió allá afuera. El maestro que no entiende eso y que no está formando para el continuo aprendizaje, tú sales y tienes que seguir aprendiendo el resto de tu vida allá afuera, porque la especialidad de tu materia, porque el expertise de tu carrera se modifica y cambia continuamente. El maestro es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay maestros atemorizados por el uso de la tecnología, por el uso de los iPads y la tecnología inalámbrica. Y, hijo, ¿qué hago con eso? Apaga, niño, tu cosa porque te distrae. Y no le dan el golpe, porque son de otra generación, porque somos analógicos. Estos nuevos chavos que son totalmente digitales manejan y se manejan en otro lenguaje y con otra dinámica. Lo importante ya no es lo que el maestro sabe. Eso es irrelevante. Lo importante es lo que el maestro me ayuda a entender y me brinda las herramientas para que yo investigue, indague, construya conocimiento. Hoy la formación humanística
y la formación en valores es fundamental, porque este embate de la tecnología hiciera parecer que el humanismo y los valores están en entredicho o están cuestionados y atacados. Hoy todos tenemos que ser pragmáticos y resolver cosas rápido y responder. Llegué a un hotel hace poco tiempo y había un letrerito así en la habitación y decía, si su televisión se tarda más de 2 minutos en encender, por favor sea paciente. Si está trabajando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos este sentido de la inmediatez, ¿no? Entras a una conexión de internet y si en 30 segundos no estás bajando datos, le empiezas a pegar así porque piensas que no sirve, ¿no? Hoy tenemos este sentido de la inmediatez. Bueno, la formación en valores significa darle el ingrediente al joven estudiante, al muchacho, al universitario, de que esto, que va a ser muy importante, es solamente una herramienta. Entonces, hoy la formación humanística, la formación en valores, la formación lasallista, está más de moda que nunca, bien hecha. Es un profesional que no está sujeto o sometido a los vaivenes del tiempo. Es un profesional que sabe respetar principios básicos de honestidad, de sinceridad, de autenticidad, de ese marco de valores fundamentales que rige al ser humano, que no se va a dejar empujar o someter por las prácticas y los momentos del tiempo, que no se deja empujar por la política con frecuencia tramposa, mentirosa y corrupta, que no se va a dejar someter por la ambición terrible de un gran negocio, de una muy buena comisión, por dejar de hacer algo correctamente, que no va a pasar encima de otra persona y de otro ser humano. Creo que un profesional con valor es aquel que es capaz de entender que todos somos iguales y que todos nos debemos respeto y que todos nos debemos equidad, tolerancia, valores básicos y muy principales, y que tú vales en el sentido de lo que tú sabes y de lo que puedes aportar a un trabajo en equipo o en común. Pero no vales más o menos por tu condición social, religiosa, ideológica, etc. El modelo de educación integral incluye y contempla evidentemente que la persona no sea experta solamente en una disciplina académica, profesional, industrial, humanística, de la que sea, sino que sea una persona equilibrada y balanceada, que sea una persona capaz de amar y ser amada, que sea una persona que sea capaz de construir una familia, que sea una persona capaz de comunicar y escuchar lo que dicen los demás. Y lograr eso es una cosa complicada, no se hace fácilmente, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es, soy Juan Alberto González Esparza, soy director general para Microsoft en México, orgullosamente lasallista. Tuve la oportunidad de estudiar en La Salle de 1986 a 1991. Estudié ingeniería en cibernética y ciencias de la computación. La primera vez que estudié en La Salle lo hice de pequeño y no vivía en México. Mi papá trabajó de expatriado, estuvimos viviendo en Panamá. Y en Panamá tuve mi primera incursión a un colegio lasallista. Y después mi carrera lasallista continuó hasta la universidad. Estuvimos muchos años viviendo fuera de México. Y bueno, hay una parte de valores que aprecio mucho de mi educación lasallista. Por supuesto, en mi caso ahora yo soy católico y esa es otra de las cosas que de alguna manera en mi formación han dado un complemento importante en lo que hoy es mi educación. Probablemente no era tan presente en el momento, pero cuando yo veo ahorita la pasión que tengo por ayudar a otras personas y el que siempre estoy tratando de pensar en soluciones desde el punto de vista social, creo que se lo debo a La Salle eso, ¿no? Y eso es algo que lo traigo bastante
presente en mi día a día. La gente que trabaja conmigo sabe que eso es bien importante, ¿no? Cuando yo hablo de generar impacto es muchas personas, ¿no? No estoy hablando solamente de dinero, de generar ingresos, sino decir cómo podemos hacer una transformación fuerte en nuestro México, ¿no? Los jóvenes tienen una serie de beneficios que no teníamos nosotros cuando estudiábamos. Esa es mi perspectiva, sobre todo cuando uno une tecnología y educación, que ese es el área donde yo creo que soy más especialista hoy en día. Y creo que hay cambios sustanciales que se están dando. Un cambio es este cambio de modelo donde la educación por muchos años ha sido centrada en el conocimiento del maestro y donde ahora la tecnología lo que ha cambiado es que sea la educación mucho más centrada en el alumno. Ya los alumnos traen otras necesidades, ¿no? Y para un alumno es muy fácil meterse a un buscador en internet y encontrar la respuesta a un problema, ¿no? El maestro tiene que estar preparado para eso, ¿no? De alguna manera colaborar hoy en día con internet, conexiones inalámbricas en un colegio, es algo que lo esperas como por de facto, ¿no? O sea, tú llegas a una universidad y si en tu universidad no te puedes conectar con tu celular o no te puedes conectar con tu tableta o a una computadora, dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Esto está fuera de onda o fuera de moda, ¿no? Entonces, creo yo que la tecnología y la educación tienen que estar mucho más integradas que nunca. Eso es fundamental y creo que es un factor crítico de éxito para la educación. El cómo utilizas la tecnología en las aulas de clases, cómo están diseñados los salones, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya hay tendencias donde los diseños tienen que ser circulares y no en filas, como tradicionalmente los conocemos. Entonces, hay muchas tendencias, hay que entenderlas. Los jóvenes de hoy en día traen otro tipo de mentalidades, la generación Y, que se habla tanto, traen otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, es clave cambiar la forma en la que hoy estamos educando. Y yo agregaría también, además, la tecnología a los idiomas, ¿no? El inglés se vuelve fundamental, ¿no? Probablemente en carreras técnicas como ingenierías esperas que haya más inglés que en otras carreras, pero en general creo que las universidades, en este caso La Salle, tiene que poner mucho énfasis en que los jóvenes salgan bilingües, ¿no? Y tercero, yo te diría el emprendimiento, o sea, tecnología, tener otros lenguajes, otros idiomas, perdón, y saber emprender, ¿no? No necesariamente saliendo de la universidad te vas a emplear, pero cómo puedes utilizar tus ideas, tus conceptos para poder crear y generar empresa. Hoy en día el éxito que veo en mi vida o mi día a día como fluye es porque hay un balance en 4 pilares que son fundamentales para mí. Uno es mi aspecto personal, es decir, Beto, cómo se cuida físicamente, mi deporte, mi ejercicio, mi salud, el estar bien conmigo mismo, eso es fundamental hoy en día. Y yo creo que en las universidades tienes que fomentar eso, o sea, tienes que fomentar el deporte, la salud, el que te cuides. Creo que eso es crítico, que lo aprenda uno y no tengas que hacerlo porque te toca cuidarte o tengas que hacer un deporte porque tienes un problema de salud. Entonces, el pilar personal. El segundo pilar, yo te diría, es el familiar. Entonces, es decir, todos somos una comunidad y nos debemos a nuestra familia, ¿no? A nuestra madre, a nuestro padre, y tienes hijos, tienes hermanos, tienes primos, tienes tíos, tienes amigos. Entonces, el cuidar ese aspecto de comunidad yo creo que es un factor crítico de éxito de largo plazo en la sociedad y hay que fomentarlo y esperas hacer familia en la universidad, ¿no? Esa integración creo que es importante. Y luego viene la parte del tercer pilar, que es el profesional. Yo creo que el profesional es crítico, pues eliges una carrera, pero hay un concepto en la parte profesional, es que la educación es de por vida. O sea, es decir, nunca deja uno de aprender. Y yo esperaría entrar en un sistema donde siempre me ofreciera una opción. O sea, no importa que yo ya haya terminado mi carrera, ¿no? Y seguir vinculado. Y ese sentido de pertenencia es muy bueno, ¿no? De seguir buscando recursos, de cómo me mantengo actualizado, ¿no? Yo siento que ahora las universidades tienen un corte muy drástico, ¿no? Es decir, terminas tu licenciatura y no vuelves a vincularte en la universidad. Yo creo que hay un área de oportunidad ahí. Y el cuarto pilar es la parte espiritual. Yo creo que la ética, los valores,
en este caso la Salle es una universidad católica. Creo que eso es bien importante. Oye, más que nunca se requiere que haya ese tipo de educación y enseñanza en la formación de las personas. Hay muchos cambios en la sociedad, o sea, el tema es que el mundo está cambiando rápidamente, o sea, tú lo ves desde el punto de vista social, económico, político, los cambios que se están dando son vertiginosos, ¿no? Muchos, te pongo un ejemplo en la industria de nosotros, de las tecnologías de la información, cuando hablamos con los presidentes de las compañías, de alguna manera muchos de ellos dicen, bueno, ¿y por qué este año dejaste de innovar en proyectos que le traigan beneficios a tu negocio? Y la respuesta número uno que recibimos de encuestas y estudios que estamos haciendo es por falta de talento. Entonces viene la gran pregunta que dices, oye, wow, ¿eso quiere decir que no está saliendo gente de las universidades? Y la respuesta es sí, pero probablemente no con la experiencia adecuada. Y creo yo hay que las universidades tienen que empezar a preocuparse por hacer vínculos empresariales, es decir, cómo generas prácticas a los alumnos donde vayan generando cierto tipo de experiencia más alineada a la vida real, ¿correcto? Hay muchos cambios de modelos de negocios hoy en día en el mundo, ¿no? Es decir, las empresas están cambiando sustancialmente sus modelos y tienes que estar preparado para el cambio constantemente. Otro de los aspectos que nos topamos mucho en el día a día son habilidades, más allá de las técnicas, que salen muy bien de la universidad, son habilidades, por ejemplo, como la comunicación. La comunicación, en cómo tienes una conversación con una persona difícil, cómo presentas una propuesta de negocios, cómo te paras en público y hablas, cómo te diriges, ¿no? Y son habilidades que aprendes ya muy después, muy posterior al terminar tu educación y que nadie te enseña, ¿no? Son, por ejemplo, ejemplos que te estoy dando de áreas que yo esperaría que las universidades tengan que evolucionar y entender que hay otras necesidades más allá de tu área de técnica, ¿no? Una de las cosas que me he dado cuenta es que el rol del maestro está cambiando mucho a ser un mentor, un coach, donde te van guiando de alguna manera con los diferentes retos que tienes en tu carrera profesional, de qué necesitas para poder ser exitoso en tu carrera universitaria. Y eso es un rol muy diferente al maestro tradicional, donde vas, tomas una cátedra, tomas apuntes, pasas el examen, no pasas el examen, te quedaste, ¿no? Pero esa conversación profunda de qué fue lo que sucedió, por qué te quedaste, qué te hizo falta, creo que es una gran evolución que tiene que haber en la docencia, ¿no? Y son conceptos bien diferentes, el mentoring y el coaching. Mentoring es más un acompañamiento, en mi experiencia esto fue lo que me funcionó. Y el coaching es más por el lado de generar habilidades donde haces las preguntas correctas y ves el deseo del estudiante de si quiere o no seguir y si quiere él mismo hacer una realidad sus metas. Y yo creo que ahora en día, en mi caso, cuando entrevisto a una persona, una de las preguntas más importantes que les hago es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres lograr en tu vida, ¿no? Y esa pregunta que parece simple, pero profunda a la vez, te da mucha enseñanza y mucha guía de lo que la persona está en ese momento visualizando, cuál es su ambición. Entonces, por otro lado, quieres profesionistas humildes, ¿no? Gente humilde que sepa reconocer, estas son mis áreas de oportunidad, estas son mis áreas donde yo tengo que mejorar, pero estas son mis fortalezas, ¿no? Entonces, yo creo que la humildad también se vuelve un concepto crítico en el liderazgo a futuro. Es bien interesante ver cómo ahora hay más y más estudios y tendencias sobre el concepto de la humildad en las personas y cómo esto te genera muchas veces mayores beneficios en las organizaciones. Es decir, a nivel de una organización, lo más difícil es que un director general diga cometí un error. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Y todos cometemos errores, ¿no? Que tú tengas esa capacidad y esa formación de decir, no, necesito rodearme de gente mejor que yo para poder exceder los resultados y metas, es un reto, ¿no?
Creo que son componentes claves de un profesionista con valor.